Una vez más, estamos en el aula virtual del Seminario Bíblico de Fe. Bienvenidos los alumnos que están participando de esta aula. Dios les bendiga, les dé sabiduría y Dios les revele los misterios, porque todas estas epístolas se trata de eso, de que Dios quiere ponernos en claro todas las cosas. Vamos a ver la epístola a los Efesios. Usted tiene y ha leído Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18 hasta el 20-38. Tenemos una anécdota que surge desde Hechos capítulo 16, que el apóstol Pablo quiso entrar a la provincia de Asia, ahí apenas entraba, estaba en Éfeso, el Espíritu Santo se lo prohibió. Lo vimos ya eso en Epístolas Paulinas 1. Pero al final de ese segundo viaje pasa por Éfeso, deja ahí a Priscila y Aquila, él sigue rumbo a Antioquía, a hacer todas las otras cosas que tenía que hacer, y en el tercer viaje queda oficialmente fundada la iglesia de Éfeso. Bien, entonces ahí en Hechos de los Apóstoles está todo el origen y la historia fundacional de la iglesia. Es Turquía hoy, ya lo habíamos dicho, toda esa zona. Algunos han catalogado esta carta como la carta del tercer cielo. En Europa le han solido llamarle los Alpes del Nuevo Testamento. Claro, los Alpes son las montañas más altas de Europa. Si fuera en Asia, los asiáticos dirían el Everest y los americanos deberíamos decir la Aconcagua. Pero también tiene otro nombre muy interesante, como la reina de las epístolas. Usted tiene, en mis notas son de 29 a 31, 32 hasta 32, no sé si coincide exactamente con las notas que tiene usted, una excelente introducción de la motivación, la fecha y todo eso. Yo quiero leer dos versículos, tal vez tres, y luego elevar una oración al Señor para comenzar esta clase. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En. Esa preposición es muy importante tenerla en cuenta en la lectura. Y el versículo 23 dice: la cual es su cuerpo. Voy a leer desde el 22 para entender el contexto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No solamente que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, sino que en la iglesia habita toda la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Cristo, el versículo 21, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acompáñeme a orar y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta clase. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo, que todo lo llena en todos, te queremos rogar, Señor, llena nuestras expectativas hoy. Llena nuestros corazones, Señor, de la esperanza en Cristo. Llénanos del valor que necesitamos para afrontar, Señor, valerosamente las dificultades que este mundo nos presenta, los tropiezos que el enemigo nos pone. Señor, como vamos a ver en esta carta, para resistir ante todas las acechanzas del diablo. Guíanos, Señor, danos la frescura de tu Espíritu Santo, Señor, y tu sabiduría para comprender los misterios que se están revelando en estas epístolas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir en el primer capítulo viendo algunos detalles que son de alguna manera introductorios al resto de la carta.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay, como en Corinto, como hay dos domicilios siempre, ¿no? Los santos en Cristo y que están en un domicilio físico, en Éfeso. Pero se repite acá lo que habíamos visto en videos anteriores, santos y fieles, santos y fieles. Importante eso, ¿no? Gracia y paz a vosotros. Sabemos ese saludo ya protocolar del apóstol Pablo, sabiendo que nunca va a haber paz si antes no hay gracia, porque la paz es una construcción y Cristo hizo la paz. Bien, y esa fuente de gracia para obtener la paz, la fuente es de Dios Padre y de Jesucristo como Señor. Dios Padre, es decir, estando bajo la paternidad de Dios, como nuestro Padre, nosotros sus hijos, pero también bajo el señorío de Jesucristo, nuestro Señor, bajo el señorío. Entonces la gracia de Dios garantiza nuestra paz. Bien. Y me adelanto un poquito en el capítulo 2.6, se nos va a afirmar este concepto, se nos dice sentados en los lugares celestiales con Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, pero también nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Tenemos una posición en Cristo en los cielos, pero también tenemos una posición de hijos de Dios y de iglesia aquí en la tierra. En el capítulo 1 vamos a ver, versículo 3 al 6, lo que el Padre hizo. Fíjese, 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este versículo quiero detenerme y remarcarlo. Esa predestinación es universal. Todo ser humano está predestinado para ser salvo. Por eso todo ser humano merece ser expuesto al Evangelio. Bien, y para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta última expresión, según el puro afecto de su voluntad. Me permite que diga una expresión en un muy buen mendocino mío, porque se le dio la gana, porque nos amó, porque se le ocurrió amarnos, por el puro afecto de su voluntad. No había razón en nosotros por la cual Él estaría obligado a darnos nada. Fue por el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo somos aceptados por Dios. Así que esas raíces de rechazo, eso que no me saludaron, esa envidia que sube en nuestro corazón, basta ya con eso, porque hemos sido hechos aceptos en el amado, en Cristo. Y note usted que el amado está como un nombre propio, no como un adjetivo. Entonces, eso es lo que el Padre hizo, nos escogió entre muchas piedras preciosas. Versículo 7 al 12 nos habla de lo que el Hijo hizo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo lo que el Padre hizo termina diciendo para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que el Hijo ha hecho termina diciendo para alabanza de su gloria. Y versículos 13 y 14 tenemos lo que el Espíritu Santo ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho el Espíritu Santo? El versículo 13 dice, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que el Padre hizo es para alabanza de su gloria. Lo que el Hijo hizo para alabanza de su gloria. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros hoy, en la vida nuestra personal y en la vida de la iglesia, es para alabanza de su gloria. Hermanos, quiero decir algo. Nuestra salvación no es otra cosa que un valor agregado por la obra de Cristo en la cruz. Porque en realidad el motivo fundamental de la muerte de Cristo es glorificar al Padre. Y glorificar al Padre a través de la predicación del Evangelio. Nuestra conversión, hoy le damos gloria al Padre y recupera al Padre la gloria que perdió allá en el jardín de Edén. Y no por culpa propia, sino por culpa de su criatura. Glorificar al Padre es el gran propósito. La evangelización es para gloria del Padre. Bien, entonces, y hay dos oraciones. Una que empieza en el versículo 15 del capítulo 1. Y en realidad algunos dicen que continúa la oración en el capítulo 3, versículo 14, pero pensemos como si fueran dos oraciones. Por esta causa, versículo 15, yo también he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Otra vez la verticalidad y horizontalidad en las relaciones y en la comunión. Para que, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os he llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Tres cosas. Pablo le pide que los hermanos de Éfeso y nosotros recibamos ese espíritu de revelación en nosotros, sabiduría y revelación, para conocer experimentalmente tres cosas. La esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? La venida de Cristo, la gloria. Podríamos hablar mucho sobre eso. Segundo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Cuando vemos esto muy rápidamente, pensamos que las riquezas de la gloria de su herencia sería el cielo, sería la salvación, la consumación de la salvación. Pero fíjese que dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Dónde está esa riqueza y esa herencia que Dios nos ha prometido? Está en los santos. Yo rompo la comunión con alguno de los santos y hay una parte de la herencia de Dios que yo no la voy a recibir nunca por la ruptura de esa comunión. Y la tercera cosa, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Según la operación del poder de su fuerza, no según nuestros méritos, no según nuestras destrezas, no según nuestra brillantez. Bien, entonces, tres aspectos. ¿Cuál es la esperanza a la que nos llamó? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? En los santos. Yo rompo mi comunión con uno de mis hermanos y hay una parte de la herencia que Dios me ha dejado que yo no voy a cobrar nunca, no la voy a recibir nunca, porque rompí la comunión con el que tenía depositado en él la bendición que Dios me había dado a mí. Bien, y permítame saltar un poquito al capítulo 3 para continuar en el tema de la oración. Capítulo 3, versículo 14 al 21. Esa segunda oración o continuidad, ¿no es cierto? Continuidad de la oración. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre y nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ya vimos esos conceptos, y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Vuelve otra vez la horizontalidad, con todos los santos. Sabe que esto no se logra personalmente, no es un logro personal. Esto o se logra entre todos los santos o no se logra. Por eso la importancia del cuerpo de Cristo, por eso la importancia de congregarnos, por eso en este momento de pandemia
estamos sufriendo esto que es tan importante, que es la comunión directa de los santos. Así que sigamos orando para que pronto podamos salir de esta situación. Para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sean las 4 dimensiones, la anchura, la longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo gnosis, a todo conocimiento teórico. Tiene que llegar al conocimiento experimental, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel, esta es una doxología, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Él que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Algo que Pablo comprendió y nos comunica en esta carta, que el objeto final de toda la obra de Cristo y de todo el accionar de la Iglesia es para la gloria de Él. Es para la gloria de Él. Si volvemos al capítulo 1, entre los versículos 20 al 23, nos habla de una unión de Cristo y su plenitud y su iglesia, una simbiosis entre ambas cosas, Cristo, su propia plenitud divina en Él y su iglesia. Bien, entonces, y seguimos con esta revelación creciente de los misterios de Dios. 20 al 23 dice, la cual operó, está hablando del poder de su fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Habíamos leído esto. En el capítulo 2, vemos cómo hay una precisión muy importante que tiene que ver con un triple proceso de la acción de Dios. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 14, se nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted sabe que el templo de Jerusalén, construido por Herodes, tenía una puerta, dice, Flavio Josefo, otros historiadores, de mármol blanco, muy bonito, muy rico, pero un muro que separaba el patio o el atrio de los gentiles del lugar donde se producía el culto, donde se realizaba el culto. Cuando Jesús llegó al templo en 2 oportunidades, pero me refiero a la última antes de su muerte, que purificó el templo, usted recuerda la historia, volcó las mesas, soltó los animales y se indignó realmente, lo vemos ahí indignado, y dice, han convertido la casa de mi padre, que según está escrito, será llamada casa de oración para todas las naciones, y la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué había pasado? Mire, ese muro que dividía el patio de los gentiles del patio donde el judío tenía acceso, no estuvo en el tabernáculo de Moisés, no estuvo en el templo de Salomón, no estuvo en el templo de Zorobabel, y aparece sí en el templo de Herodes. Un muro, es decir, el patio que era para los gentiles, como se le había construido ese muro, los gentiles no tenían acceso al culto, por lo tanto, ni siquiera a verlo de lejos, por lo tanto perdieron su interés, y ese patio era el que usaba Israel para vender los animales, para sacrificios, para los cambios de moneda. Por eso la indignación. El espacio destinado para las otras naciones se lo habían robado para hacer sus negocios. Hermanos, no cerremos, no levantemos muros entre nosotros los salvados y aquellos inconversos. Destruyamos ese muro, porque no lo ha construido Dios. Cristo es nuestra paz y creó un nuevo pueblo. No hizo una clonación de judíos con gentiles a ver qué sale. No.
no mezcló dos pueblos, simplemente de ambos hizo un solo pueblo, una nueva creación del pueblo. Luego el versículo 15, seguimos en el capítulo 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aclara el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pero luego, el versículo 17, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Bien, entonces, tres cosas, un triple proceso. Él es nuestra paz y creó un nuevo pueblo. Él hizo la paz creando un nuevo hombre y anunció la paz, y por medio de nosotros, por medio de la evangelización, ¿no? A los que están lejos de Él, a los que están cerca, por medio de nosotros, por medio de la evangelización, a los que están más lejos. El propósito del Señor, yo espero que coincidan, y si no, por muy poca diferencia, de páginas, tal vez de media página, pero en la página 40 de las notas, cuando habla del propósito, el versículo 22, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Así como el primer capítulo termina con la figura de la iglesia como un cuerpo de Cristo, y el segundo capítulo termina con la figura de la iglesia como templo para morada del Señor. El templo para la morada del Señor. Bien, este misterio que deja de ser misterio para pasar a ser revelado, en el capítulo 3, versículo 6, se nos aclara. El misterio que pasa a ser verdad revelada es que gentiles son coherederos junto con el pueblo judío y miembros del mismo cuerpo nuevo, integrado por judíos y gentiles. Ya habíamos visto la oración del capítulo 3, así que pasamos al capítulo 4, porque ya hemos repetido los conceptos en este lugar. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar algo realmente hermosísimo. Capítulo 4, el versículo 1, yo pues preso en el Señor, y esto repite varias veces en cadena, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo es andar como digno de la vocación? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo se hace eso? Versículo 4 hasta el 7 nos lo aclara. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si usted nota, hay 7 cosas aquí. Pero esto, permítame citar, no soy un especialista en esto, pero es una estructura literaria griega, también se ve mucho en el hebreo, quiasmo se llama, que es, nosotros en Occidente leemos un libro y sabemos que el final del libro está en el último capítulo, pero en las lenguas orientales el final estaba más o menos al medio. Se llega a la cumbre y luego se explica cómo se llega a ese éxito. Fíjese que habla de un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Yo por WhatsApp le voy a hacer llegar una foto de esta estructura. En el medio está un Señor. Fíjese que un cuerpo se relaciona con un Dios y Padre, un espíritu se relaciona con un bautismo, una esperanza se relaciona con una fe, y en el medio un Señor. Si usted saca a ese Señor del medio, no hay manera de formar un cuerpo, ni tener a Dios como Padre, ni estar en un mismo espíritu, y el bautismo sería solamente un mero acto religioso, y la esperanza y la fe no existiría. Van a recibir por WhatsApp un cuadro de esto. Versículos 11 del capítulo 4. Hablamos ahí de la obra del ministerio. Él mismo constituyó, y vamos a encontrar 5 ministerios allí, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Hay una discusión teológica allí, que no la vamos a dirimir ahora, como que pastores y maestros fuese un solo ministerio. En realidad, todo pastor tiene que ser maestro, aunque no sea el magisterio su principal ministerio. Pero acá tenemos, en español, entendemos 5, que son funciones, no jerarquías, no es un orden escalonado. Entonces, ¿para qué estos 5 ministerios? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio la hace todo el pueblo. Aquí no hay ministros ordenados y laicos, ¿no? Somos todos iguales en Cristo, porque nos ha reunido en Cristo, a todos iguales. ¿Hay ministros? Claro que sí. ¿Debemos honrarlos? Claro que sí, pero no son jerarquías, hermano. Son la gracia de Dios impartida a distintas personas. Pero note que aquí está, ¿por qué? ¿Cuál es el trabajo de estos 5 ministerios? Perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el trabajo de los santos? Hacer la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí vemos a los ministros ordenados y a los hermanos en un mismo nivel, respetando la doctrina del Nuevo Testamento del sacerdocio de todo creyente. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Bien, para perfeccionar los santos, y el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento experimental, a un varón perfecto a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo. No tenemos tiempo para ver todas estas unidades de medida, medida, estatura, plenitud. Plenitud es pleroma, lleno a full. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Esta es la lucha que veíamos en Colosa, es la misma que vemos en la misma región, en Éfeso también. Entonces, y luego se nos va a plantear una vida nueva en Cristo, desde el versículo 17 en adelante. La menciono rápidamente, usted ha leído ya la epístola. No andéis como los otros gentiles, señales de una nueva en Cristo, despojados del viejo hombre. Y eso es una actitud nuestra, eso no es automático, eso es nuestra voluntad. Con la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo podemos vencerlo. Renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, desechar la mentira, somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no dar lugar al diablo, quítese toda amargura. Y el versículo 32 del capítulo 4, antes sed benignos unos para con nosotros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Queremos parecernos a Dios? Perdonemos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Se nos fue el tiempo, paramos aquí este video y nos queda una partecita final para otra entrega y concluir con la carta a los Efesios. Dios les bendiga, hasta el próximo video.